Cuando tenía 8 años, viajé a Machu Picchu por primera vez. Mis padres me compraron una zampoña y me llamó tanto la atención que no pude quedarme dormida ese día hasta que comencé a tocar Llorando se fue. Una melodía que han usado varios famosos como el grupo Kaoma, Don Omar, Ivette Sangalo y recientemente Jennifer López. Quizás la conocen porque va más o menos así dentro, bueno, una de las melodías más conocidas. Llorando se fue que un día só me fez llorar. De repente ya la han escuchado por ahí. Bien, ¿por qué les cuento esto? La música ha estado en mi vida desde que tengo 8 años. No sabía que aprender a tocar un instrumento solo o sola, en mi caso, era algo tan trascendental. Yo no lo sabía, simplemente aprendí porque leí el librito que venía con el instrumento en ese momento y no me di cuenta que era algo natural en mí. ¿Les ha pasado que cuando ven alguna actividad o arte y lo pueden apreciar al máximo, su cuerpo simplemente se estremece y tienen unas ganas locas de llorar de felicidad? Bueno, eso me pasa cada vez que escucho una banda de música de cualquier tipo, porque yo pertenecí a una de ellas a los aproximadamente 7 años, durante 7 años de mi vida. Y hoy les contaré por qué es lo más memorable de mi niñez y adolescencia. ¿Quién diría que ese breve paso por la música me ayudaría en tantos aspectos de mi vida, como por ejemplo cuando empecé a enseñar idiomas en mi país, tenía que, cantando, parece que las personas entendían mejor, ¿no?, los conocimientos. Para ponerlos en contexto, yo crecí en un campamento minero llamado Toquepala, en la región de Tacna, al sur del Perú. Los dueños de la empresa minera en ese momento eran estadounidenses y fue uno de los únicos yacimientos mineros que tenía trabajadores, las familias de los trabajadores, y habían creado una mini ciudad, un mini pueblo estadounidense, digamos, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Teníamos un hospital, un banco, dos mini markets, un cine y habían conciertos de jazz mensualmente. También habían puesto allí los pabellones prefabricados para vivienda y, por supuesto, habían dos colegios para los hijos de los trabajadores. La comunidad había traído sus propias tradiciones peruanas al campamento minero, pero faltaba algo, una atracción para las familias, algo que diera que hablar, una lucha por la superioridad musical, con bandas de música de los colegios. Hasta ese momento no habían tenido mucho éxito porque los profesores de estas bandas de música solo eran educadores, o músicos aficionados que enseñaban a tocar dos o tres marchas o piezas musicales para que todo el colegio pudiera desfilar el día de la independencia o esporádicamente algún momento allí que toda la comunidad se reunía en la plaza principal. Y ahí terminaba todo. A inicios de los 90, todo cambió porque contrataron verdaderos músicos como profesores de las bandas y uno de ellos había sido profesor de una banda sinfónica en el ejército. Este profesor nos enseñó a leer un poco de música y a tocar al menos dos instrumentos. Yo aprendí a tocar varios instrumentos de percusión y luego la lira, que es como un piano invertido y se toca con un palito que tiene una bolita en la parte superior para que pueda sonar. Es un xilófono, una especie de xilófono que se puede llevar de forma vertical con una correa. Eh, en esta región nos hicimos famosos porque todos se empezaron a interesar por música clásica, temas de diversos géneros y obviamente las canciones de ese momento. Hacíamos presentaciones en otras ciudades fuera del campamento minero y bueno, empezamos a viajar bastante.
Hasta ese momento yo había aprendido a tocar solo la zampoña y pensaba que todos podían hacer eso naturalmente. Ahora, volviendo al tema de este profesor nuevo en mi colegio, nos enseñaba nos enseñaba música contándonos como si fueran anécdotas de él sobre sus amigos John Sebastian Bach, sobre su otro amigo Beethoven, sobre su amigo Mozart, y así empezamos a aprender sobre músicos y también sobre lectura musical y practicábamos más horas. Sus métodos funcionaron porque ganamos el concurso regional frente a otras 30 bandas del mismo tipo, con más instrumentos y más estudiantes. Muchos de mis ex compañeros de esa banda aún se dedican a la música, incluso a la música profesional, profesionalmente hablando, tienen sus grupos de música en Perú. Y es muy bonito recordar con ellos estos momentos de la infancia. Les contaré por qué este profesor tuvo éxito en este colegio. Si uno, si uno tiene disciplina, si uno no tiene disciplina, perdón, no hay forma de mejorar. Lo primero que enseñan en una banda de música es practicar por tu cuenta, como los intérpretes. Practicar por tu cuenta al menos 2 horas diarias para que cuando practiques con la banda en su conjunto sea más fácil que los instrumentos sincronicen. Cuando un instrumento no está afinando dentro de un ensayo grupal, se puede tocar la pieza musical unas 20 veces hasta que salga bien. Como éramos muy jóvenes, el profesor no vio mejor forma de fomentar la disciplina que hacernos hacer actividad física. Hacíamos 20 ranas, como él le llamaba. Ya, no lo han logrado. 20 ranas. 20 ranas cada vez que la pieza salía mal. Ya se imaginarán, nadie quería hacer ejercicio por culpa solo de uno de nosotros. Entonces todos practicábamos mucho antes de hacer el ensayo grupal. Luego está la idea de una banda, un sonido, y esto viene de una película, eh, lo, lo- lo- lo he adaptado de una película que vi hace mucho tiempo que se llama Drumline con Nick Cannon y Orlando Jones. Porque sí es cierto, tiene mucho sentido decir que una banda es un solo sonido, porque ningún instrumento es mejor que otro cuando aprecias una pieza musical. La banda tenía muchos tamboristas y por ello me pidieron aprender a tocar la lira. Entonces, nadie había tocado la lira hasta ese momento y tuve que hacerlo por la banda, porque al final todos los instrumentos son iguales, son importantes dentro de este grupo. Los arreglos requerían instrumentos suaves y no teníamos saxos ni clarinetes. Entonces, el profesor me dio algún par de partituras para adaptar un poco la lira a los sonidos de estos instrumentos que no teníamos. Así fue que después de darme 2 partituras y de hacer los arreglos para la lira, ya después de la tercera canción o de la cuarta canción dejó de darme las partituras porque podía yo recordar la melodía simplemente con escucharla. Y eso tampoco sabía que era algo natural, que era algo difícil de hacer. No importa, esta es la tercera, no importa si tienes 10 o tienes 15 años dentro de la banda. El talento no tiene edad ni género. Y si estás a cargo, estás a cargo. Y si eres responsable, tienes que ser responsable por la banda. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de este grupo de músicos, eh, en los 90 los niños no tienen muchas responsabilidades, no tenían muchas responsabilidades dentro de nada, pero con este profesor aprendí que aunque tengas 10, que fue la edad con la que comencé, o tuvieras 12, 13 o 14 años, podías hacerte cargo de algo con responsabilidad. Cuando, por ejemplo, había una nueva canción y el profesor tocaba los tambores una sola vez. Muchas veces los demás, mis compañeros no podían recordar ni la partitura, o sea, no podían ni leer la partitura ni tampoco podían recordar todo el sonido, todo lo que venía después. Yo podía recordar y tenía que hacerme cargo de un grupo de personas para poder enseñarles cómo iba la melodía de los tambores. Entonces eso también me enseñó en la banda de que todos podemos tener pequeñas responsabilidades para que beneficien al grupo en general. Ah,
Una familia es lo que yo destaco de estar en una banda de música. El liderazgo de nuestro profesor iba más allá, porque nos cuidábamos entre todos cuando íbamos de viaje a otras ciudades y si alguien se quedaba en alguna fiesta o comprando en otros mercados locales, teníamos que motivarlos entre todos para llegar a los ensayos antes de las presentaciones. También nos decía que cuando era hora de divertirse, todos podíamos divertirnos. Y nuestro profesor era el más bufón de todos, con sus bromas, elocuencias. Entonces ensayábamos al 100% y si jugábamos un partido de fútbol, jugábamos un partido de fútbol, si nos íbamos de compras, nos íbamos de compras. Entonces tratábamos de tener momentos para todo. Cuando ensayábamos, solo era ensayar. Enfocarnos y hacer los ejercicios físicos como parte de los castigos por no estar afinados o corríamos con los instrumentos, teníamos que caminar en cuclillas con los instrumentos y a veces ya ni era necesario que nos indicaran el castigo porque ya comenzábamos a correr. Si nos habíamos equivocado, empezábamos a correr con el instrumento, ya sabíamos que nos iban a castigar. Los más grandes, o los mayores en ese tiempo, em, a veces ayudaban a los más pequeños con sus instrumentos y cuando le hacíamos bromas al profesor, nadie decía quién había cometido, o sea, quién había hecho esta broma. Entonces éramos una familia. Cuando el presidente del Perú fue a mi ciudad a hacer un discurso y conocer los yacimientos mineros, estuvimos como invitados. Y mi compañero, el compañero que tocaba el bombo, ese instrumento grande, dijo que no podía seguir porque él recién había entrado a la banda y se puso muy nervioso. Entonces el profesor dijo, con una voz firme, como cuando en una familia alguien tiene que dar la cara por los demás. Janet, usa la partitura, déjala ir en el piso y hoy tocarás el bombo en el himno nacional. Todos estábamos para apoyarnos y pese a que el bombo es un instrumento grande y visto como para solamente hombres en Perú, tuve que hacerlo porque mi familia necesitaba que alguien diera la cara por nosotros. Así fue como aprendí de música y de ser parte de un grupo musical. Luego estuve en otros grupos musicales de salsa, rock, e incluso uno de música tradicional peruana donde cantaba y tocaba la zampoña. En la universidad estuve en el coro sinfónico. Y este año repetidamente he visto en el Facebook a un señor que aprendió a dirigir una banda sinfónica a los 70 años en la Music and Arts School, aquí en Toronto. Eso me da mucha esperanza, porque quién sabe, de aquí a unos años me anime a estudiar otra vez música, a tocar y convertirme en profesora de música. El arte siempre ha estado dentro de mí, así que no lo podría descartar. Gracias.